Muy buenos días, tardes y noches, queridos y queridas estudiantes de Derecho de Consumo. Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestros podcasts de Derecho de Consumo. En esta ocasión vamos a hablar de cuáles son los mecanismos de control de las tarjetas de crédito revolving y cuál ha sido la jurisprudencia recaída por parte del Tribunal Supremo en esta materia. Para ello tenemos que hacer una distinción básica entre la Ley de Represión de la Usura y el control de abusividad. Como sabéis, el control de abusividad no puede referir a elementos esenciales del contrato, lo decía el artículo 4.2 de la directiva, y para que podamos controlar el precio, que sería el interés remuneratorio de la tarjeta de crédito revolving, tendríamos que declarar que el precio es intransparente, es decir, que la cláusula que establecía la TAE de esa tarjeta no era transparente. Sin embargo, salvo condicionados como el de nuestra práctica, lo normal es que un 24% sea claro, nítido y absolutamente transparente. Un 24 es un 24 y no es más, a diferencia de lo que sucedía con la cláusula suelo, que luego hay cláusulas que modifican el precio original, etc. Por lo tanto, el control de abusividad no es el control apropiado para controlar este tipo de intereses remuneratorios en los que se establece con claridad cuál es el tipo. Esto se ha controlado mediante el control de represión de la usura, que lo tenéis en la Ley de Represión de la Usura, que es una ley que resulta de aplicación a todos los préstamos, a todas las facilidades de crédito, que es de 1908 y no está restringida a consumidores. En concreto, el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 dice que será nulo todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, o en condiciones tales que resulte leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa o de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Además, el artículo 3 de esta ley declara cuáles son las consecuencias de que un préstamo sea usurario. Y dice: declarada con arreglo a esta ley la nulidad del contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida, el capital recibido a préstamo. Y si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total percibido, exceda del capital prestado. Es decir, si me prestaron 10.000 euros y yo llevo pagando 20.000 porque los intereses son muy altos y aún así no he amortizado el préstamo, me tienen que devolver 10.000 euros que exceden del capital prestado. Si me prestaron 10.000 euros y llevo pagado entre capitales e intereses 5.000, me tienen que devolver únicamente los intereses. Si fueran 2.000, pues 2.000 euros, porque el capital que me han prestado lo tengo que devolver. Es decir, la nulidad que se prevé en esta ley es una nulidad directa y tiene sus propias consecuencias en el artículo 3. Esto, en mi opinión, comporta que no estemos ante ningún plazo de caducidad, ni que tengamos que instar una acción de restitución de las del 1964 del Código Civil y que, por lo tanto, la reclamación de cantidad que se deriva de una nulidad por usura no esté sujeta a plazo de prescripción ni caducidad, puesto que las consecuencias que se derivan de este contrato parten del artículo 3 de la norma especial de la Ley de Represión de la Usura y no tenemos que activar ninguna norma, ninguna acción personal adicional del Código Civil. Además, la sentencia de 14 de julio de 2009 del Tribunal Supremo, reiterada por muchas posteriores y otras anteriores, insiste en que la nulidad por usura es fatalmente insanable, no es susceptible de prescripción extintiva. Dicha nulidad afecta a la totalidad del convenio, es decir, provoca la nulidad del contrato por completo. No como la abusividad, que decíamos que era una nulidad parcial que provocaba la expulsión de la cláusula abusiva. No, la usura comporta la nulidad del contrato por entero, de forma que al día siguiente el prestatario tiene que devolver todo el capital prestado y el prestamista le tiene que devolver lo que hubiera pagado en concepto de intereses, comisiones y cualquier cosa que no fuera amortización de capital. En palabras, sigo, de esta sentencia del Tribunal Supremo,
lo que determina que el prestatario haya de devolver la cantidad efectivamente recibida sin que para ello haya de detenerse cuenta en plazo alguno establecido para la devolución, ya que su fijación queda comprendida en la ineficacia absoluta y total de lo convenido. Por tanto, la nulidad provocada por la usura es una nulidad total del contrato, es una nulidad imprescriptible e insubsanable y no tiene plazo de caducidad. Habiendo establecido esta diferencia entre abusividad y usura, vamos a analizar cuál es la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia. Todo empezó con la sentencia Sigma es el banco demandado, sentencia de 25 de noviembre de 2015. Allí se enjuiciaba la usura de una tarjeta de crédito con un 22% TIN y un 24,6% TAE contratado en 2001. Hasta el momento el Tribunal Supremo venía diciendo que los préstamos con intereses entre el 21,55% y el 24% no eran usurarios. Esto lo dice por última vez en la sentencia de 18 de junio de 2012. Asimismo, venía diciendo que lo que había que contrastar era el interés normal del dinero, según la ley Azcárate, que según el propio Azcárate lo que era el interés normal del dinero es el interés aplicado a las mismas operaciones del mismo mercado de crédito. En nuestro caso, el tipo de interés aplicado a las tarjetas de crédito revolving. Pues bien, que lo que se tenía que comparar para ver si era notablemente superior al interés normal del dinero era el tipo de interés con el tipo de interés, el TIN con el TIN. No la TAE, que la TAE es el TIN con gastos, comisiones adicionales, etc. Por ejemplo, el coste de un seguro, costes de comisión de apertura, cancelación, comisiones de impago, etc. Y también venía exigiendo que concurrieran el requisito objetivo y subjetivo de usura. Objetivo, que fuera un interés notablemente superior al normal del mercado, y subjetivo, que se concediera en circunstancias leoninas, es decir, en una situación angustiosa o con facultades, aprovechándose de las facultades mentales afectadas del prestatario. Sin embargo, con esta sentencia Sigma rompe con absolutamente todo. Vamos a comparar la TAE con el TDR. Ahora os diré qué es el TDR. Es decir, no el tipo de interés. Vamos a entender que incluso cuando la cosa esté por el 21-24% puede ser que sea usuraria la tarjeta, y además vamos a decir que basta con que concurra el requisito objetivo, es decir, que la persona no estuviera en situación de necesidad y que viniera haciendo un uso habitual de la tarjeta de crédito sin queja alguna. Entre paréntesis para nosotros, consolidación del consentimiento, confirmación. Venire contra factum proprio non valet. Pues bien, en esta sentencia indica que lo que se va a tomar como interés normal del mercado va a ser los tipos de interés medios aplicados a las operaciones de consumo según las estadísticas del Banco de España. Estas estadísticas tomaban en consideración todos los tipos de créditos, incluso los gratuitos, los concedidos a empleados de las entidades, etc. Y arrojaban un tipo ordinario o medio de en torno a un 9%. 9% TDR, que el TDR es la TAE sin las comisiones, gastos, etc. Es decir, entre nosotros, el TIN. Bien, pues entonces el Tribunal Supremo compara la TAE, es decir, precio más elevado de la tarjeta de crédito, 24,6%, con el TDR de las operaciones medias de consumo, que no es el mercado propio de las tarjetas de crédito, y arrojan un 9%, y dice que al ser superior al doble del tipo medio de las operaciones de consumo, según las estadísticas del Banco de España, la tarjeta es usuraria. Se produce una rebelión y abogados defensores de entidades de crédito alegando, y yo me he posicionado a favor de esta misma tesis, alegando que las tarjetas de crédito tenían otros tipos de interés. En un artículo que tengo yo en CESCO del año 2015 comentando esta sentencia Sigma, que está en abierto y se llamaba Sobre la usura en los contratos de consumo, Sigma Mediatis, un mal precedente, una pésima doctrina, un nefasto augurio. Ahí incorporábamos un listado de las TAEs aplicadas a las tarjetas de crédito en distintos años previos a 2010,
según la revista de la OCU Dinero y Derecho y otros medios de prueba en los que se establecían o se podía observar claramente cómo los tipos medios de las tarjetas de crédito estaban por encima del 20% y rozando usualmente más allá del 25%. Pues bien, se criticó que se tomara como término de comparación estas estadísticas del Banco de España que no tenían nada que ver con el precio del mercado. Y a partir de 2018 el Banco de España empezó a publicar en sus estadísticas los tipos TDR aplicados a las operaciones con tarjeta de consumo con carácter retroactivo desde el año 2010. De esta forma tenemos un término de comparación público, por así decir, del Banco de España, y las TDR arrojadas en este mercado están entre el 20%, 21, 19,5% aproximadamente. En estas circunstancias, las audiencias provinciales seguían aplicando la doctrina Sigma, comparando con los tipos medios de las operaciones de consumo, mientras que otras optaban por comparar con las nuevas estadísticas del Banco de España de tarjetas de crédito. Hacía falta un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo, y este se produjo en la sentencia de 4 de marzo de 2020, sentencia Withing, en la que evalúa la TAE de una tarjeta de crédito del 26,82%. Ahí indica que efectivamente, teniendo unas estadísticas, un tipo de interés más específico del mercado de tarjetas de crédito, tiene que compararse la TAE con el TDR de las tarjetas de crédito. Haciendo esta comparativa, el Tribunal Supremo concluye que hay que considerar la tarjeta de crédito usuraria, y si echáis los cálculos, si el tipo medio de la operación de consumo era el 20% y la tarjeta disponía una TAE del 26,82%, en lo que supera es en un 6,82%, o lo que es lo mismo, un tercio o un poquito menos, un 34%. Así, muchas audiencias provinciales, por ejemplo la de Cádiz, adoptaron como criterio que resultarían usurarias aquellas tarjetas que superaran en un tercio a el tipo medio de las operaciones de consumo. Otras audiencias provinciales acordaron, por ejemplo, la de Badajoz, que fueran un 15%, etc. Vamos, un bazar jurisprudencial con muy poca seguridad jurídica. Entre tanto, seguían las dudas de si teníamos que seguir comparando las tarjetas de crédito previas a 2010, para las que no teníamos unas estadísticas específicas del Banco de España, con los tipos medios de las operaciones de consumo, o si cabía prueba en contra para comparar con el interés ordinario aplicado en este mercado. Por ejemplo, los datos que yo aportaba en ese artículo, extraídos de la revista Dinero y Derecho de la OCU, las estadísticas de la SNEF o los tipos arrojados con posterioridad a 2010 en las estadísticas del Banco de España. Es decir, tomar como referencia el 20%. Bien, en estas circunstancias se dicta la sentencia 4 de mayo de 2022, Estrella 1, en la que el Tribunal Supremo indica que efectivamente ya ha reiterado que hay que tomar en consideración, incluso para las contrataciones previas a 2010, el tipo medio de las operaciones del mercado específico de la contratación, en nuestro caso de las tarjetas de crédito. Y así concluye que una tarjeta de crédito contratada en 2006 con una TAE del 24,5%, igualita que la de la sentencia Sigma, no era usuraria porque no era superior significativamente al tipo del mercado, aceptando que la parte representante de la entidad bancaria Estrella había probado suficientemente, no se dice cómo, pero había probado suficientemente que las tarjetas bancarias en el año de contratación oscilaban entre el 23, 24, 25 y hasta 26%, lo que ciertamente era así. Bien, pues se comenzó a hablar de un cambio de doctrina, que efectivamente lo hay, porque si os dais cuenta, con este nuevo criterio la sentencia Sigma no se habría producido, habría alcanzado una conclusión distinta, que aquella tarjeta no era usuraria. Incluso el Gabinete Técnico del Banco de España sacó una nota aclaratoria diciendo que no había desviación de su doctrina previa, que estaban nada más que reiterando su doctrina previa, y que no habiéndose interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal, los hechos aceptados en la instancia no podían ser modificados por el Tribunal Supremo, de forma que si en la instancia se aceptó que entre el 23 y el 26% era interés normal del dinero, él no podía modificarlo. Pues bien,
El 4 de octubre de 2022 se dicta la segunda sentencia estrella, en la que se evalúa la usura de una tarjeta de crédito contratada en el año 2001 con una TAE de tan solo el 20,9%. En este caso sí que se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y fue desestimado. Así que aquí sí se podía haber variado los hechos fijados en la instancia, y aún así el Tribunal Supremo concluye: aunque en el año 2001 no se publicaba todavía las estadísticas del Banco de España, los porcentajes a los que se refiere el recurso de casación, es decir, los relativos a las estadísticas sobre las operaciones medias a consumo, los del 9%, no son correctos porque se refieren a créditos al consumo y, como hemos dicho anteriormente, es más adecuado tomar en consideración otros productos más similares a los créditos revolving, como las tarjetas recargables o las de pago aplazado. Así que en la fecha de contratación tenían un tipo de interés medio del 24% TAE, y en la década de 1999 a 2009 osciló entre el 23 y el 26% TAE. En todo caso, siempre en un rango superior al interés pactado en el caso litigioso. Es decir, sin que haya quedado constreñido por los hechos fijados en la instancia, porque sí hubo recurso extraordinario por infracción procesal, y sin que en las sentencias de instancia y de apelación se mencionara ese rango del 23 al 26% TAE, como podéis confirmar si veis la historia del caso, el Tribunal Supremo admite y reitera ex novo y por sí mismo, motu propio, que en la propia década de 1999 a 2009 las TAEs ordinarias eran del 23 al 26% TAE. Por lo tanto, no sé si esto ya lo está admitiendo como un hecho notorio del artículo 281.4 de la LEC, de forma que esté exento de prueba. Pero lo que sí queda claro es que, de conformidad con el artículo 1.6 del Código Civil, acaba de establecer jurisprudencia, sentencias reiteradas del Tribunal Supremo, en las que se afirma que no hay que aplicar en las contrataciones previas a 2010 las estadísticas del Banco de España relativas a los créditos al consumo. Queda por ver si se admitirá prueba que admita que las TAEs aplicadas con posterioridad a 2010 son superiores a esa media que arrojan las estadísticas del Banco de España, que, como podréis imaginar y es obvio, una media de un 20% supone que habrá tarjetas que tengan un 16 y otras que tengan un 26. Y no se trata de que sea superior a la media del mercado, sino superior al interés normal del mercado. Y este es un poco el estado de la cuestión en materia de controles de usura de las tarjetas de crédito revolving, y queda por evaluar qué sucede con la falta de transparencia, que es otro de los grandes caballos de batalla por el que las audiencias provinciales están declarando nulas estas tarjetas y que el Tribunal Supremo tiene pendiente todavía pronunciarse al respecto. Y nada, chicos, nos vemos en una próxima sesión en clase y os agradezco mucho que me hayáis escuchado. Un abrazo fuerte.